Hola, ¿qué tal? Hoy decidí hablar de un tema fundamental en la vida de los seres humanos y este es el de la pérdida. Eh, este es un tema que en mi caso particular me ha tocado de muchas maneras desde que era muy pequeña. Yo recuerdo que muy chiquita, tal vez 7 8 años, me veía al espejo y pensaba que me iba a morir y esa conciencia de la muerte a tan temprana edad me generaba demasiada angustia. Después también me di cuenta de que mis familiares queridos iban a morir y eso incrementaba aún más mi angustia. Entonces yo traté de empezar como a controlar 20.000 cosas para evitar esa aniquilación de mi ser o de mis seres queridos. Eh, Posteriormente me di cuenta que la pérdida no solamente era la muerte física, el perder a alguien físicamente, sino que también la muerte era como que las cosas dejaran de ser algo para comenzar un nuevo ciclo de algo distinto. Por ejemplo, la maternidad en mi caso fue un cambio fuerte y entonces fue la muerte de dejar de ser alguien para convertirme en una versión distinta de mí misma, para adaptarme a esa nueva circunstancia. Y así como eso, por ejemplo, el que se terminara un intercambio o una relación en la que estaba, o el hecho de perder a un ser querido, distintas cosas me enfrentaban continuamente con la muerte, con la pérdida. Y ahora me puedo dar cuenta que la muerte o la pérdida tiene como distintas caras y eso es lo que quiero ir explicando más adelante. Pero en este caso, en el video, cuando me refiero a la muerte, quiero que se entienda como o el fin de la vida, como quiera que se entienda, e independientemente de las creencias que tengas que sucede después de esto, o la transformación, aniquilación, destrucción de algo que era de una determinada manera y dejó de ser así. Eh, y en cada caso es muy diferente, ¿no? Ahora, estamos, pues sí, o sea, estamos obligados a enfrentarnos a ella constantemente, la vivimos constantemente y eso puede generarnos mucha angustia, pero también podemos encontrar mucha belleza en la pérdida si sabemos cómo ver una distinta perspectiva del problema. Entonces, aunque la muerte o la pérdida genera angustia, tenemos que enfrentarnos a ella y por eso también es importante ver la parte bella de esto. Y bueno, en relación a la muerte y o la pérdida, podemos ver dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, una parte es como ver la belleza de la pérdida. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces cuando perdemos a alguien o incluso nosotros estuvimos en una situación muy cerca de la muerte, esto nos puede llevar a tener como la oportunidad de crecer y madurar, de vivir más en el presente, de como sacarle jugo a las cosas más elementales de la vida, dejarnos de preocupar por cosas superfluas que a lo mejor antes nos preocupaban demasiado, establecer nuevos propósitos, generar nuevos sentimientos de esperanza, también como restablecer muy bien tus prioridades, es decir, que en la vida hagas lo que realmente deseas hacer, que no estés perdiendo el tiempo haciendo algo que no quieres. También nos ayuda muchísimo a tener una comunicación mucho más profunda con las personas amadas y también nos genera menos temores interpersonales, es decir, si te da miedo el rechazo, puede ser que al haber estado en una situación así, ya sea que porque hayas perdido un ser querido o tú hayas estado cerca de o hayas vivido la pérdida de alguna otra manera, como me refería antes a que algo se transformó en tu vida, puedes sacar provecho de todo esto, ¿no? En mi caso muy particular, por ejemplo, la muerte de mi papá, aunque fue muy dolorosa y verdaderamente sí me deprimí, obviamente, creo que todo esto que acabo de decir sí se potencializó en mi vida, ¿no? Y luego por otra parte está la angustia de la muerte, es decir, que cuando nos vemos vulnerados, cuando nuestra seguridad se ve tan eh, amenazada, por decirlo de alguna manera, entonces nos podemos poner muy controladores, muy obsesivos, muy dependientes, sobreprotectores, hipocondriacos, podemos desarrollar alguna fobia o algún trastorno de ansiedad, el estado de ánimo se puede ver muy afectado.
Y esto pasa porque de alguna manera creemos que a través de hacer eso vamos a controlar que no vuelva a suceder ese peligro en el que me había expuesto, ¿no? Y también tengo un ejemplo, cuando yo estuve hospitalizada durante un mes, me pasó esta otra cara de la moneda, ¿no? O sea, me puse súper preocupada, me puse súper obsesiva y eso me generó demasiada angustia, ¿no? Entonces, creo que todos hemos vivido las dos partes. A veces está la parte de la belleza o la parte de la angustia, y si estás en la parte de la angustia es importante como reestructurar toda esa pérdida, reaprender, vivir todo ese proceso del duelo para que puedas sacar como esa belleza que también puedes encontrar en eso, ¿no? De ahí la importancia de que vayas como siendo muy consciente de cómo vives los cambios de tu vida, las pérdidas o incluso la muerte de algún ser querido. Bueno, y por último y como conclusión quisiera decir que el reconocimiento de la muerte y o la pérdida nos empuja a vivir. Muchos autores hablan de esta parte, ¿no? En donde decían, el que yo sea consciente de mi propia mortalidad me hace vivir mi vida de manera más auténtica, me hace como ver las cosas en una perspectiva distinta. Si no existiera esta conciencia de la muerte, tal vez no habría vivido como viví, y así se dan en muchos casos, ¿no? Ahora, hay que reconocer que en todos los seres humanos existe la angustia de la muerte, aunque tal vez no se manifieste de esta manera, o sea, es decir, tal vez no digas tengo miedo de morir o tengo miedo de que mis seres queridos mueran, tal vez esto se manifiesta a través de que es difícil para ti vivir cambios, y muchas veces cuando esto sucede y esto está muy exacerbado en la vida de una persona, a veces en situaciones de la vida cotidiana que podrías sentir que no es algo tan grave, puedes venirte abajo porque inconscientemente está este temor. Y también esta angustia se puede presentar desde muy pequeños o puede suceder algo, algún evento que la empiece a exacerbar y que nunca lo hubieses vivido, y solamente te vas a dar cuenta de cómo vas a ser capaz de vivir ese momento hasta que no lo vives. O sea, nadie estamos preparados para enfrentar ni la muerte, ni la pérdida, ni los cambios. O sea, solo en el momento en que lo vives es cuando sabes cómo lo vas a vivir. Y por eso es que cuando damos consejos de, ay, yo viviría esto de esta manera, no es real. O sea, hasta que no lo vives, no sabes cómo reaccionarías ante una situación como esa. Lo importante es que si tú te das cuenta que algún ser querido o tú mismo viven con dificultad esta situación, pues sí busquen ayuda o busquen la manera de reestructurar pues todos esos temores para que en la vida cotidiana no se te vea afectado pues tu rendimiento, tu estado de ánimo, entre muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, verdaderamente para mí este sí es un tema fundamental. Desde que tengo uso de razón, el tema de la pérdida, la muerte, etcétera, ha tocado mi vida de manera muy profunda. He acompañado a muchas personas en procesos de pérdidas y en serio me doy cuenta de la dificultad que tenemos los seres humanos para enfrentarnos a esto, ¿no? Y es un honor para mí acompañar a otras personas en este proceso, pero también ha sido como un viaje en mi persona, el irme dando cuenta cómo he enfrentado las pérdidas, los cambios de vida o la misma muerte física, ¿no? Y me sorprendo porque siempre, de una u otra manera, las personas sacamos fuerza, no sé de dónde, para salir adelante. Y bueno, espero que esto haya sido de su interés. Un abrazo y gracias.